Bienvenido sea usted a la Biblia Abierta y Evangelium, un programa dirigido y producido por su servidor misionero, Dr. Eliseo Núñez Estrella, esperando que este programa sea de bendición a su vida. La Biblia Abierta y Evangelium es un programa donde enseñamos con la sana doctrina. Si le gustaría comunicarse con nosotros para estudiar la Biblia por correspondencia a través de cursos bíblicos completamente gratis dentro de los Estados Unidos, al final estaremos proveyendo nuestra dirección, número de teléfono y correo electrónico. Quédese con nosotros y recibirá palabra de Dios. Nos vemos al final del mensaje bíblico. Muchas gracias por continuar con nosotros. No se olviden de compartir este análisis bíblico con otros. Estos análisis bíblicos o estudios bíblicos los grabamos, los subimos a YouTube, a mi canal de YouTube Dr. Núñez Estrella. Aunque no tengo las herramientas avanzadas, porque hoy la tecnología estaba muy avanzada, para grabar y editar los videos, yo espero que usted esté orando por mí para que Dios siga y supla esos equipos. Todo es a la gloria de Dios. Estamos en vivo desde la capilla bíblica de los templos bíblicos. Somos el ministerio en español de Lake Howard Bible Chapel en el área de Orlando, Florida. Espero que podamos ser edificados a la luz de la palabra de Dios. Y antes, hacemos un poco de historia. El país, nuestro país de la República Dominicana, goza de varios privilegios. Creo que no somos el primer país del mundo en celebrar el Día Nacional de la Biblia, sino que también somos el único país en el mundo que tiene la Biblia abierta en el escudo de la bandera. Estos privilegios presentan un gran reto sobre esa nación. La Biblia está abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los que verdaderamente conocen al Señor Jesús quedan libertados del pecado. Esto es lo que significa. Y andan en la luz y son conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos la palabra de Dios en el centro de nuestra bandera, es porque tenemos un compromiso de regirnos por ella. Aunque algunos por avaricia, corrupción, popularidad y fama han querido evitar que la Biblia siga siendo enseñada en las aulas de las escuelas. La Biblia habla de Jesucristo. Ella contiene el mensaje de salvación. Es por las Escrituras que nos encontramos con Dios y su Hijo Jesucristo. Llegamos a la fe y desarrollamos nuestra vida como hijos de Dios. Es perentorio, o sea que es urgente o apremiante volver a la fuente inagotable de los siglos, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos levantar el estandarte de la fe, de la palabra de Dios en la familia, en el gobierno, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las artes, en los hospitales, en todo lugar. Seguimos siendo un poco, voy a seguir haciendo un poquito más de historia. Septiembre es un mes especial para todos los creyentes de habla hispana, porque celebramos el mes de la Biblia. Y en este mes recordamos dos hitos muy importantes vinculados con la traducción bíblica. ¿Por qué celebramos el septiembre, el mes de la Biblia?
porque un día 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del oso, llamada así por la ilustración de su portada, aquí un oso. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. Casiodoro de Reina fue un importante estudioso y traductor de la Biblia que nació en el sur de España, posiblemente en Montemolín, en torno al 1520. Casiodoro desarrolló un interés particular en la traducción de la Biblia al castellano, convenciendo del impacto que tendría sobre las personas y la sociedad de habla hispana, defendiendo así el valor incalculable de lectura libre y cercana de la Biblia. La adquisición católica persiguió esta traducción bíblica y casi la destruye por completo. Hoy subsisten, se dice, 6 ejemplares de la misma. Finalmente la Biblia del oso fue ganando el corazón de los creyentes de habla castellana, convirtiéndose en la Biblia por antonomasia. Esto significa por excelencia. Posteriormente, Cipriano de Valera realizó una revisión de la Biblia del oso en el año 1602, razón por la cual de esa versión de la Biblia se le llama Reina Valera. A la edición revisada de Cipriano de Valera se le llamó también la Biblia del Cántaro. Pero observemos, quizá ustedes no lo van a poder distinguir bien, cómo se leía en esa versión anteriormente. Tal vez lo pueden ver acá, que está circulados ahí. Esto es San Juan, miren cómo se escribe según San Juan, así se escribe, 3:16. Quise poner este porque es más conocido por todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que una Q haya A-Y-A dado a su unigénito es V, nigénito al mundo, para Q, todo aquel Q cree, no fe, pierda, más haya vida eterna. He preparado una forma, he dado anteriormente, estuve como instructor de en unas clases de instituto, y he preparado unas formas como una manera de interpretar la Biblia. Ustedes tienen una copia ahí, la manera de cómo interpretar la Biblia. Estas son más o menos, hay más de varias formas, pero quise solamente señalar 2, literal y figurada, y ahí hay una explicación de ella. También 5 reglas de cómo estudiar la Biblia, aunque hay muchas, solamente estoy sacando las que más resaltan. También ustedes tienen una copia de todo lo que estoy presentando acá. También la Biblia contiene los versos, los personajes, lo que el Señor repitió varias veces, el centro, el capítulo más corto, el más largo. Todo esto ustedes lo tienen en una copia. Aquellos que les interesan, que están en las redes sociales, la he puesto en la Biblia abierta, Dr. Núñez, en Facebook, y puede imprimirla, la Biblia abierta, que pueden buscar así mismo, y Evangelio, o pueden buscar la Biblia abierta, Dr. Eliseo, así mismo lo puedes hacer también.
Hay diferencia entre versión y revisión. Versión es el documento que se extrae directamente de los originales. Eso es versión. Y revisión es el documento de la versión. O sea que en el mundo evangélico solo existen dos versiones de la Biblia. Casiodoro de Reina de 1559 y la versión popular Dios habla hoy del 1979. Estoy seguro de que la nueva versión internacional fue publicada por Zondervan, pero ahora es propiedad de HarperCollins, que también publicó la Biblia satánica, yo le diría el libro satánico y la alegría de sexo gay. Existe un video Satanás en Rupert Murdoch, Guerra contra la Biblia. Eso está, lo puedes buscar en YouTube. La nueva versión internacional ha eliminado ahora 64.575 palabras de la Biblia, incluyendo Jehová, el Calvario, Espíritu Santo y Omnipotente, por nombrar solo unos pocos. La nueva versión internacional también ha eliminado 45 versos completos. Aquí pongo Mateo 17, 21, Mateo 18, 11, Mateo 23, 14, Marcos 7, 16, Lucas 17, 36 y Hechos 8, 37. Estos son unos ejemplos. La nueva versión internacional debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase hijo de Dios a hijo de hombre. Hay 5. Algunos ejemplos de la mutilación textual de la versión internacional. Ya que esa frase es clave para defender esa doctrina. La nueva versión internacional, fíjense aquí, según la Reina Valera del 60, en Juan 9:35, esta es la palabra: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La nueva versión internacional, la misma cita: ¿crees en el Hijo del Hombre? La cambiaron. Y ustedes lo pueden revisar. En mi biblioteca tengo todo tipo de libros y Biblias. Tengo hasta libros musulmanes. Tengo todo porque tengo que estar investigando siempre. Pero si ustedes notan, van a notar algo diferente en Hechos 8:37, donde leemos: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es Reina Valera. Ahora, ¿qué pasa con la nueva versión internacional? Mírenlo acá. Usted busca esa Biblia y dice omitido. La palabra Biblia, o sea, hay muchos. Todo lo que les mostré ahorita están omitidos. Hay varios, hay muchos. Por eso es que no uso la nueva versión, y me gustaba mucho, porque habla un poco claro, pero están omitidos la mayoría de los versículos y cambiada la palabra. Porque le dije que fue este hombre que compró derechos de la nueva versión internacional, el que publicó esos libros de Satanás y esa cosa. Y todo cambió. Todo cambió. La palabra Biblia proviene de las palabras griegas y latinas que significan libro. Un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia
es el libro para toda la gente de todos los tiempos. Es un libro como no hay otro, único en su clase. El canon del Antiguo Testamento, un poquito más de historia. La palabra canon en griego significa canon. Se refiere a una regla por la cual algo es medido y evaluado. El canon del Antiguo Testamento es aquella colección de libros divinamente inspirados y por lo tanto autoritativos. Libros reconocidos por el liderazgo espiritual de Israel en tiempos antiguos. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres partes: el Torá, los profetas primeros y postreros, y los escritos. Así lo dividen. El concilio que reconoció oficialmente nuestro canon realmente estaba confirmando lo que hace siglos ya había sido aceptado. El concilio no produjo una lista inspirada de libros, sino que era una lista de libros inspirados. Todavía más importante para los cristianos, seguidores del Señor Jesucristo, es el hecho de que nuestro Señor mismo citaba frecuentemente y trató con autoritativos los libros de las tres sesiones del Antiguo Testamento en hebreo. Considere, por ejemplo, Lucas 24, 27 y el 44. Ahí dice además, Cristo nunca mencionó ninguno de los llamados libros apócrifos. Todos los estudiantes de la Biblia, de la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes concuerdan acerca de los 27 libros del canon del Nuevo Testamento, y generalmente en el mismo orden. Con el Antiguo Testamento la situación es un poco, diría, más compleja. Los protestantes y los judíos están de acuerdo sobre el contenido del Antiguo Testamento, pero la Iglesia Ortodoxa Oriental y los católicos romanos aceptan algunos libros judíos de historias y poesía que ellos llaman deuterocanónicos, en griego, segundo canon. Protestantes y judíos llaman a estos libros apócrifos, en el griego, oculto. Los 39 libros de la Reina Valera, la Biblia de las Américas y otras versiones verdaderamente protestantes tienen exactamente el mismo material que los 24 libros de la Biblia hebrea. Cuando Damasus, el obispo de Roma, pidió al erudito Jerónimo traducir los libros apócrifos al latín, los tradujo bajo protesta. Eso fue porque conocía bien el texto hebreo y también porque ellos no eran parte auténtica del canon judío. Por eso, aunque Jerónimo podía discernir que eran de segunda categoría como mucho, los trajo para la Vulgata latina. Como mencioné ahorita, la Sociedad Bíblica ha editado dos versiones de Dios habla hoy. Una con fecha de 1987, dice la Biblia con deuterocanónicos. Esto es, con los libros apócrifos, aparentemente en conjunto con la Iglesia Católica para su consumo, o sea, para ellos. La Iglesia Católica Romana no reconoció oficialmente la apócrifa como libros canónicos hasta el periodo de la Contrarreforma en el siglo por allá XVI.
Y una razón por la que el Vaticano hizo esto es que algunas de sus enseñanzas, como por ejemplo la de las oraciones por los muertos, se hallan en la apócrifa. Realmente, la apócrifa es principalmente literatura judía e historia, sin relevancia a la doctrina cristiana. Aunque no son inspirados, merece la pena leer algunos de esos libros desde, póngame atención, desde una perspectiva cultural e histórica, después que uno haya llegado a entender los libros inspirados del canon hebreo, o sea, nuestra Biblia. 66 diferentes libros forman la Biblia. Estos incluyen, en pantalla aquí lo pueden ver, esto es más o menos un resumen que estoy haciendo, porque hay una forma que tengo por acá, de lectura diaria, donde ellos tienen poesía, todos los libros de poesía, profetas mayores, profetas menores, Antiguo Testamento, la ley, la historia, etcétera, etcétera. Es resumido un poco. Sobre la ley tenemos a Levítico y Deuteronomio. ¿Por qué? Si hay como 5. Pentateuco, ¿no? Porque varias son repeticiones de estos 2 libros principales. Y también tenemos los libros históricos, tales como Esdras y Hechos, aunque hay una disputa por ahí en estudiosos que Hechos no debiera ser historia. También libros de poesía, tales como el Salmos y Eclesiastés. Libro de profecía, Isaías y Apocalipsis. Biografías como Mateo y Juan, eso me dicen que están correctos con la persona que he investigado. Lo que no está muy correcto es con las epístolas. Aquí lo que puse fue cartas formales. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, libros llamados libros, escritos primeramente en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunido para formar la Septuaginta, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los autores, ¿se recuerdan ustedes cuántos son los autores? Cerca de unos 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación, escrita dentro de un periodo aproximado de 1500 años. 1500 años. Los autores fueron reyes, sacerdotes, pescadores, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad con temas comunes entrelazados a través de toda la Biblia. A los evangelios se le llaman sinópticos. Ahora la fecha, en cuanto a la fecha. A diferencia del Nuevo Testamento, que solo costó medio siglo escribir, aproximadamente de 50 después de Cristo a 100 después de Cristo. El Antiguo Testamento tomó como mínimo un milenio para completarse, aproximadamente de 1400 antes de Cristo a 400 antes de Cristo. Antes. Los primeros libros que se escribieron fueron, ¿cómo le llaman? Pentateuco. Cerca de 1400 años antes de Cristo. Ojo, fecha conocida, pero el contenido sugiere la era de la que fuera dada la ley. Se escribieron otros libros que siguieron antes del exilio,
cerca del 600 antes de Cristo, tales como Josué hasta Samuel, durante el exilio, tales como Lamentaciones y Ezequiel, o después del exilio como Crónicas, Ageo, Zacarías y Malaquías, cerca de 400 antes de Cristo. La unidad de la Biblia se debe al hecho de que finalmente tiene un autor. Ese autor es Dios mismo. Según 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia es inspirada por Dios. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. Y el resultado fue la perfecta, santa palabra de Dios. Sus promesas son puras, como plata refinada, dice el Salmo 12, en torno a la tierra purificada 7 veces. En otras palabras, son como plata, la plata más pura. No hay engaño, ni lisonjas, ni doblez, ni error en las palabras de Dios. Podemos confiar plenamente en ellas. Pedro en su segunda carta nos los afirma, el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La realidad es que hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de alguna manera que no podemos comprender con toda claridad. Dios dirigió a estos hombres en cuanto a las mismas palabras que debían escribir, y sin embargo no destruyó la individualidad ni el estilo de los escritores. Y aquí tenemos uno de los versículos clave de la Biblia acerca de la inspiración divina. En un tiempo en el que muchos están negando la autoridad de las Escrituras, es importante que nos mantengamos firmes acerca de la inspiración verbal y plenaria de la palabra inerrante. Por inspiración verbal, quiero decir que las palabras tal como fueron originalmente escritas por los 40 o más escritores humanos, fueron exhaladas, o sea, emitidas por Dios. Y esto es según 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dios nos dio un marco general o algunas ideas básicas para dejar luego que los escritos o los escritores las redactasen como mejor les pareciese. Las palabras mismas que escribieron les fueron dadas por el Espíritu Santo. Por inspiración plenaria, debo decir que toda la Biblia es igualmente dada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y lo tenemos aquí. Por inerrante, que la palabra de Dios, que resulta totalmente exenta de error en el original. No solo en doctrina, sino también en historia, ciencia, cronología y todas las demás áreas. Nosotros lo sabemos. La Biblia, ustedes lo saben esto, pero quizá algunos no. La Biblia está dividida en 2 partes principales: Antiguo, libros del Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una nación, y el Nuevo Testamento es la historia de un hombre. La nación fue la manera en que Dios trajo al hombre al mundo. El Antiguo Testamento describe la fundación y preservación de la nación de Israel. Dios prometió
utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Usted lo puede buscar esto por allá por Génesis 12. Una vez que Israel fue establecida como una nación, Dios levantó a una familia de entre esa nación a través de la cual vendrían las bendiciones. La familia de David. En el Salmo 89. Entonces, de la familia de David fue prometido un hombre quien traería la bendición prometida. El Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido. Su nombre fue Jesús. Y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Porque vivió una vida perfecta. Murió para convertirse en el Salvador y resucitó de entre los muertos. Jesús es el carácter central de la Biblia. En realidad, todo el libro es acerca de Él. El Antiguo Testamento predijo su venida y preparó el escenario para su entrada al mundo. El Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Y un breve resumen: Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y falló en llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Dios puso al mundo bajo una maldición a causa del pecado. ¿Lo dejó así? No. Inmediatamente puso en acción un plan para restaurar al hombre y toda la creación a su gloria original. Ustedes saben que estoy hablando de Adán y Eva, ¿no? Que trajo la debilidad de él. Pero como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham desde Babilonia a Canaán, aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Dios prometió a Abraham su hijo Isaac y su nieto Jacob, también llamado Israel, que él bendeciría al mundo a través de sus descendientes. La familia de Israel emigró de Canaán a Egipto, donde se multiplicaron hasta hacerse una nación. Y aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y les dio la tierra prometida, Canaán, para que la poseyeran. A través de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo de Israel e hizo un pacto, un convenio con ellos. Si ellos permanecían fieles a Dios y no seguían la idolatría de las naciones que les rodeaban, entonces ellos prosperarían. ¿Fue así? Sabemos por la Biblia. Si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. Aproximadamente 400 años después, durante el reinado de David y su hijo Salomón, Israel fue consolidado como un reino grande y poderoso. Dios prometió a David y Salomón que un descendiente de ellos gobernaría como rey eterno. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron llamadas Israel y pasaron a cerca de 200 años antes que Dios la juzgara por la idolatría. Asiria llevó cautivo a Israel en el año 221 antes de Cristo. Las 2 tribus en el sur fueron llamadas Judá, y ellas quedaron un poco más, tardaron un poco más, pero eventualmente ellas también se olvidaron de Dios
y Babilonia los llevó cautivos en el año 600 a.C., cerca de 70 años después. Dios bondadosamente trajo el remanente de los cautivos de regreso a su propia tierra. Jerusalén, la capital, fue reconstruida aproximadamente en el año 444 a.C. E Israel estableció una vez más su identidad nacional. Y hasta aquí termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, 400 años más tarde, con el nacimiento de Jesucristo en Judea, Jesús fue el descendiente prometido a Abraham y David. Aquel le llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y la restauración de la creación. Jesús completó fielmente su obra. Él murió por el pecado y resucitó de entre los muertos. La muerte de Jesucristo, la muerte de Jesús, es la base para un nuevo pacto, un convenio nuevo con el mundo. Todo el que tenga fe en Jesús será salvo del pecado y vivirá eternamente. Después de su resurrección, Jesús envió a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas por todas partes sobre su vida y su poder para salvar. Los discípulos de Jesús salieron de todas las naciones, direcciones, proclamando las buenas nuevas de Jesús y la salvación. Ellos viajaron a través de Asia Menor, Grecia y todo el imperio romano. El Nuevo Testamento cierra con una predicción del retorno de Jesucristo para juzgar al mundo incrédulo y liberar a la nación, a la creación de la maldición. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Si medita brevemente en eso, lo va a comprender fácilmente. La diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es tan distante como el día y la noche. Muchos suelen tomar la Biblia, leerla y buscar un pasaje que los aliente. O déjame ver qué me tiene Dios para hoy al azar. Oh, aquí es que Dios me está hablando. O tal vez acceden a la palabra de una forma periódica. Pero eso es distinto a sentarte y prepararte para estudiar la Biblia. Rodearte de recursos útiles y reflexionar en lo que lees mediante la integración con herramientas que pueden orientarte en cuanto al pasaje del análisis. Y cuando digo herramientas, diccionario bíblico, ¿cómo se llama lo que tienen atrás? Concordancia, libros de comentarios, etcétera, etcétera. Esto añade profundidad a tu tiempo con la palabra de Dios. Y por supuesto, estudiar la Biblia es importante porque es la palabra de Dios para el mundo y su pueblo. Creo que no necesito señalar la necesidad de leer las Escrituras. Ya sabemos cuán necesario es el alimento de la palabra de Dios. Necesito preguntarle si lee la Biblia o no. Para mi señora y yo, para Rosanir y yo, ha sido de bendición leer más de 2 o 3 veces la Biblia completa y seguimos repasando. Ella dice que porque yo tengo más tiempo, porque me voy adelante. Hay que leer la Biblia porque es vida a nuestras almas y espíritu. Le insto a leer y meditar en ella porque hay seguridad de ser prosperado cuando nuestro corazón y mente están saciados con la palabra de Dios y la obedecemos. Pero en Hechos, capítulo 8, tenemos un relato donde Cristo viene a un etíope. Desde el capítulo 8 al 13,
Lucas nos hace asistir a la expansión progresiva de la iglesia primitiva. Esta iglesia nació en el seno del judaísmo y son sobre todo los judíos en Jerusalén quienes entran en ella. La salida de este círculo hacia una iglesia para el mundo se encuentra de aquí en adelante en el libro de los Hechos. Primero Felipe, uno de los helenistas que predica a los samaritanos en parte judíos no ortodoxos, y luego bautiza a un temeroso de Dios. Esto es un pagano que deseaba convertirse al judaísmo. Había una carretera desde Jerusalén que pasaba por Belén y Hebrón, se unía a la carretera principal de Egipto, un poco al sur de Gaza. Había dos ciudades de este nombre. Una Gaza había sido destruida por la guerra en el año 93 a.C. y una nueva Gaza se había edificado más al sur en el año 57 a.C. La primera se llamaba la Gaza Vieja o desierta, para distinguirla de la segunda. Y esta carretera que pasaba cerca de Gaza debe haber sido por lo que iba la mitad del tráfico de todo el mundo. Por esa carretera iba el eunuco etíope en su carruaje. Era el ministro de la hacienda de Etiopía, Candace. No era un nombre propio, sino el título de las reinas de Etiopía, como Faraón, el rey de los reyes de Egipto. Y este eunuco había ido a Jerusalén a dar culto a Dios. En aquellos días había muchas personas que estaban cansadas insatisfechas de la idolatría y la consiguiente inmoralidad de las naciones en el judaísmo. Encontraban la fe en un Dios único y una moralidad austera que le daba sentido a la vida. Si se convertían al judaísmo y se circuncidaban, se los llamaba prosélitos. Si no llegaban a ese punto, ellos asistían regularmente a la sinagoga y leían las escrituras. Se les llamaba temerosos de Dios. Y este etíope que nos habla aquí, en Hechos 8, debe haber sido uno de esos buscadores, ya fuera prosélito o temeroso de Dios. Iba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y partiendo de ahí, Felipe le presentó a Jesús. Eso está desde el versículo, ustedes ven aquí solamente en pantalla 30 y 31. Y comenzó la conversación con una amistosa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco admitió, como hoy en día, no voy a mencionar nombre, pero hay una iglesia que no lee. Lo que lee ¿cómo diría? No quería mencionar el nombre, ¿verdad? Pero el sacerdote, vamos a decir, que lee, esa gente nada más. Entonces, los feligreses no leen las escrituras. Y así lo reconoció este eunuco. Dispuesto su necesidad de que alguien le condujese, e invitó a Felipe a que se sentara con él en el carro. Y es refrescante ver aquí una total ausencia de prejuicios raciales. Qué maravilloso que el eunuco estuviese precisamente leyendo Isaías 53 con su insuperable descripción del Mesías sufriente. ¿Es la Biblia importante en la actualidad? ¿Es importante en la actualidad? Observemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Los dos versículos que tienen una solemne advertencia de que la incredulidad nunca pasa inadvertida. Es descubierta primero por la palabra de Dios. El término empleado aquí, palabra, es logos. Entonces, creo que este versículo no se refiere al verbo viviente, Jesús, sino a la palabra escrita, la Biblia. Viva, dice, cortante y activamente viva, eficaz, dadora de poder, afilada,
más cortante que una espada de dos filos, divisora, penetra hasta la división del alma y del espíritu, las dos partes invisibles e inmateriales del hombre, el alma y el espíritu. Divide las coyunturas y los tuétanos, donde las coyunturas permiten los movimientos externos y los tuétanos son la vida oculta pero vital de los huesos. Perspicaz, es discriminante y juzgadora con respecto a los pensamientos y a las intenciones del corazón. Es la palabra la que nos juzga a nosotros y no nosotros los que juzgamos a la palabra. La palabra de Dios es la que nos enseña a la iglesia, no es la iglesia que enseña la palabra. La Biblia contiene una gran cantidad de información acerca del mundo natural que ha sido confirmada por investigaciones y observaciones científicas. Hay varios pasajes bíblicos que lo afirman, tales como Levítico 17:11, Eclesiastés 1:6 y 7, Job 36, 27 y 29 al 29, Salmo 102, 25 al 27 y Colosenses 1, 16 y 17. Mientras que la historia bíblica del plan redentor de Dios para la humanidad se desenvuelve, muchos personajes diferentes son vividamente descritos. Al hacerlo así, la Biblia provee una gran cantidad de información acerca del comportamiento y las tendencias del ser humano. Nuestra experiencia cotidiana nos demuestra que esa información es más exacta y descriptiva de la condición humana que cualquier libro de texto de psicología u otros. Muchos sucesos históricos registrados en la Biblia han sido confirmados por fuentes extra bíblicas. Con frecuencia, la investigación histórica muestra grandes similitudes entre la información bíblica y la información extra bíblica de los mismos eventos. Sin embargo, la Biblia no es un libro de historia, ni un texto de psicología o una publicación científica. La Biblia es la descripción que Dios nos da acerca de quién es Él, de lo que Él es y cuáles son sus planes para la humanidad. El componente más significativo de esta revelación es la historia de nuestra separación de Dios por el pecado y la provisión de Dios para nuestra restauración y comunión con Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y muchos dicen, pero yo no leo, yo leo y no entiendo. Hasta que no llegue a conocer a Jesús como Señor y Salvador, que viene entonces a sellarte con el Espíritu Santo, ese es el que te va a ayudar a revelar lo que quiere decir aquí. Así hay muchos que no son creyentes y no la pueden entender. No la entienden, no la van a entender por una sencilla razón, que no se le ha revelado a ellos. Se le ha revelado a nosotros lo que hemos creído, porque el Espíritu Santo vive en nuestra vida, vive dentro de nosotros. Nuestra necesidad de redención no cambia, como tampoco el deseo de Dios de reconciliarnos con Él mismo. La Biblia contiene una gran cantidad de información relevante y precisa. Y el mensaje más importante de la Biblia es la redención, que es universal y perpetua, aplicable a la humanidad. La palabra de Dios jamás podrá ser obsoleta, suplantada o corregida. Las culturas cambian, las leyes cambian, las generaciones van y vienen, pero la palabra de Dios es relevante hoy como lo fue cuando fue escrita. La palabra no pasará, ¿no? ¿Sí? No toda la escritura necesariamente se aplica explícitamente a nosotros en la actualidad, pero sí, todas las escrituras contienen verdades que podemos y debemos aplicarnos a nuestras vidas. Hoy, todos esos ejemplos del Antiguo Testamento es para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores que ellos. Por eso hay que leerla y estudiarla y aplicárnoslas
a nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Permite que esta palabra siga penetrando a lo más profundo de cada alma. Permite que ellas, hasta lo más profundo del cuerpo, lo tuestan, oh Señor. Que tu palabra cambie vida. Que Jesús, tu Hijo amado, que murió y que resucitó, sea aceptado hoy. Permite, Dios, que podamos nosotros como creyentes poner en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes saben ese? Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo en su tema se vivo entregado para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. Con la Biblia abierta y Evangelium hemos presentado el mensaje bíblico, un programa de edificación espiritual. Si le gustaría comunicarse con nosotros, soy director del Ministerio Cristiano Emmaús y coordinador de los cursos bíblicos en Emmaús en las prisiones dentro de los Estados Unidos. Escriba Ministerio Cristiano Emmaús o Dr. Eliseo Núñez Estrella, P.O. Box 4416, Apopka, Florida 32704. Nuestro número de teléfono es 407-814-4465 y el correo electrónico cursobíblicoenmaús@gmail.com. Solicite su primer curso bíblico por correspondencia de la Escuela Bíblica en Emmaús. Únase a los que quieren aprender más acerca de lo que la Biblia enseña. La Escuela Bíblica en Emmaús está en varios países del mundo. Solamente déjeme saber de dónde nos escribe y haremos el contacto. Nuestra generación se siente cada vez más inquieta por los graves problemas que la opresionan. Hay crisis de relación entre los pueblos y entre las familias, crisis moral, política, económica, crisis de amor, de fe y de esperanza. Descubra usted mismo la respuesta que Dios da a estos problemas. Únase a la familia estudiantil de Emmaús. Más de 9 millones de personas en 125 idiomas distintos han seguido estos cursos que dan a conocer el mensaje que Dios tiene para nuestra generación. Si tiene un amigo o un familiar dentro de los Estados Unidos en la cárcel o la prisión, también lo enviamos completamente gratis. Todo a la gloria de Dios. Gracias por acompañarme. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.